El castillo de Palma del Río se encuentra en la zona conocida actualmente como Mesa de San Pedro, formando parte del recinto fortificado de Palma del Río, actualmente insertado en la trama urbana. El origen de esta fortificación se remonta a la Alta Edad Media. En el siglo XII los almohades la reforzaron y construyeron la alcazaba para hacer frente a los ataques de las tropas cristianas que finalmente conquistan la plaza en el año 1231. Aunque su estructura deriva del periodo de la dominación islámica en época bajo medieval, tras la conquista cristiana, se rehicieron gran parte de los lienzos primitivos. El conjunto fortificado de Palma del Río, de planta trapezoidal, comprende el castillo o alcazaba, hoy casi desaparecido, y la cerca de la villa medieval, bien conservada. Dentro del perímetro amurallado se incluyen una serie de edificios de gran valor histórico-artístico, como la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, el antiguo convento de Santa Clara, el antiguo convento de los dominicos y el palacio del cardenal Portocarrero. La alcazaba o castillo, del que solo quedan en pie unos pocos restos, se sitúa en el extremo noroeste del recinto. Tenía planta cuadrada, muros de argamasa y 5 torreones cuadrados, de uno de los cuales partía la muralla o cerca exterior, levantada con muros de argamasa y tapial, de 2 metros de grosor y entre 6 y 8 de altura, con planta elipsoidal, un adarve superior protegido por almenas y 11 torreones de planta cuadrada, adosados y macizos, de unos 11 metros de alto y sobresaliendo en un tercio de su altura sobre el muro. La explanada interior del recinto amurallado de Palma del Río, más conocida por los palmeños como la Mesa de San Pedro, se reabrió en el mes de julio del año 2014 para el público después de haberse llevado a cabo una actuación que ha durado 6 meses y que ha servido para adecuar y poner en valor este entorno único, declarado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. Las obras consisten fundamentalmente en la pavimentación de la zona este para permitir que se realicen eventos y la disposición de diferentes áreas pavimentadas y ajardinadas. Además, en breve el lugar acogerá el futuro Museo de la Naranja. Para este espacio, el Plan Especial para la Protección del Conjunto Histórico fijaba la realización de un jardín arqueológico, pero ante la imposibilidad de contar con restos propios del entorno de la Alcazaba, se ha optado por colocar en el interior de la explanada restos procedentes de yacimientos del término municipal de Palma del Río y de otras zonas próximas. De este modo, se pueden contemplar elementos como ruedas de molino, una tumba de cista, balas de catapulta, restos de mosaicos y de pavimento, fustes y basas de columnas, entre otros, sobre todo pertenecientes a época romana, tardorromana y visigoda. La cerca almohade cuenta con amplios lienzos de muralla fortalecidos por gran número de torreones que igualmente se conservan. Mirando al norte se encuentra una de aquellas viejas puertas en recodo que en época cristiana se reforzó con su nueva forma hexagonal y donde se construyó en su interior una capilla a la Virgen de las Angustias. La otra puerta, igualmente con la técnica defensiva del recodo, se encuentra al este, dando a la Plaza del Cabildo. En ella se abrió un arco conocido como Puerta del Sol y sobre la misma el balcón del Palacio de Portocarrero. El recinto amurallado de Palma del Río, es decir, la cerca que rodeaba la primitiva Balma islámica, que así llamaron los musulmanes a esta población, se mantiene en nuestros tiempos prácticamente en su totalidad, no así el alcázar o el castillo, del que únicamente se conservan la base de los 5 torreones que delimitaban su planta y algunos vestigios de lienzos aislados. La construcción de esta obra defensiva debe insertarse en los tiempos inestables de la dominación almohade de Al-Ándalus, momento en que también se fortifican otros lugares como Teba o Castro del Río, amenazados por los cristianos en una época en que, tras la caída de Toledo, Córdoba ha pasado a ser tierra fronteriza. Son conocidas, por ejemplo, las andanzas por estos lugares de las denominadas milicias de Ávila, que en su ímpetu llevaron la guerra al propio corazón del país enemigo. Por Said al-Sala sabemos que las milicias cristianas en 1175 salieron de Ávila con dirección a Sevilla, alcanzando los márgenes del Guadalquivir que atravesaron
precisamente por el vado que existía entre el castillo de Balma y el de Alchar, en el lugar en donde se encontraba el sepulcro del mártir extranjero, el mozárabe San Luis del que nos hablaba Eulogio de Córdoba. Tras atravesar el territorio de Palma, los abulenses se encaminaron a Écija, que sometieron a feroces saqueos. Las murallas de Palma, alzadas en estos tiempos inseguros, son de tapial, contando con abundantes torreones que sobresalen al exterior de la cerca y que alcanzan los 11 metros de altura, siendo macizos en su parte inferior hasta la altura de la muralla y contando seguidamente con una habitación que está cubierta con bóveda de ladrillo y se remata luego con azotea a la que conduce una pequeña escalera. Dos eran los accesos al menos con que contaba el conjunto fortificado. Por un lado, la puerta norte, que se alzaba en lo que conocemos como Arquito Quemado, en la Torre de las Angustias, cuyo interior fue transformado en el siglo XVIII en una capilla dedicada a esta advocación. El otro, la Puerta del Sol, situada hoy frente a la parroquia de la Asunción, forma un pasadizo que transcurre bajo un doble arco con bóveda de ladrillo y 4 nervios de ese mismo material. Esta puerta sufrió importantes reformas a raíz de la construcción del Palacio de los Portocarrero, transformándose la planta superior en dependencias del mismo. Los señores de Palma abrieron allí un bello balcón de estilo renacentista que se asomaba majestuoso a la plaza mayor de la villa, que hoy conocemos como Plaza de Andalucía. El Arquito Quemado. Cuenta la historia que los moros atacaron la villa de Palma en el año 1483 por la puerta norte. Los defensores optaron por quemar aquella puerta del arco y así impedir el paso de las tropas musulmanas. La victoria fue sonada y llamaron todos al lugar Arquito Quemado. Dispuso la señora Francisca Manrique que la imagen protectora de la Virgen de las Angustias fuera colocada en el interior de aquella torre. En esa torre se construyó en el siglo XVIII una pequeña capilla barroca en un espacio cuadrado cupulado sobre pechinas y con linterna. Una escalera en el lado este nos permite acceder a la cubierta y allí, en el lado sur de la torre, una sencilla espadaña. En el altar hubo por siglos una pintura de la Virgen de las Angustias. Capilla de las Angustias. Fray Ambrosio de Torres, en su Palma Ilustrada reeditada en el año 1963, refiere una batalla que se dio en el año 1483 como venganza de la derrota que sufrieron las fuerzas musulmanas por don Luis Portocarrero. Deseoso el moro de tomar venganza de este revés, juntó proporcionado número de gente y pasó a poner sitio a Palma. Los defensores de la villa eran pocos en comparación de los moros, mas don Luis Portocarrero, que la ocupaba no desmayando por esta desventaja, antes redoblando su esfuerzo, exhortó a los suyos a defenderse. Estos, para franquear la entrada, pegaron fuego a una puerta, lo que contribuyó más a alentar a los defensores de la villa, y así abiertas las puertas salieron, y cargando sobre ellos fueron derrotados, quedando la mayor parte muertos y los demás cautivos. Terminada tan felizmente la defensa de Palma, entraron triunfantes los palmeños por la misma puerta quemada que desde entonces se nombra del Arquito Quemado. Habiéndose encomendado a Nuestra Señora de las Angustias por el buen éxito de esta jornada, doña Francisca Manrique, mujer de don Luis Portocarrero, dispuso que su imagen fuese colocada debajo de una torre situada a lo último de la villa por la parte del norte y frente de la misma puerta quemada que fue la única que tuvo la villa cuando estaba reducida al recinto de la fortaleza. La configuración de la capilla data del año 1770, realizada por la voluntad de varios vecinos del pueblo. Localizada en el interior del torreón poligonal que fue la puerta norte del recinto amurallado, tuvo éste que sufrir serias transformaciones para alojar la capilla. Está definida por un espacio cuadrado cupulado sobre pechinas y con linterna. 4 nichos cubiertos con bóveda de cañón conforman los laterales. La decoración típicamente barroca está realizada en yeso con unas gruesas molduras. Destacan 8 placas del contorno de estípite que adornan la cúpula y sujetan la moldura de la linterna.
En el lado este aparece situada la escalera que da acceso al cuerpo superior y a la cubierta. Su arranque se sitúa por encima del nivel del suelo, aproximadamente unos 60 centímetros. La espadaña fue instalada en la cara sur de la torre, de fácil acceso desde la cubierta de la misma. Fray Ambrosio describía así la capilla. En este corto sitio que media de arco a arco, o de puerta a puerta, está colocada esta misteriosa imagen en las mismas piedras o material de esta torre o baluarte, en tal disposición que, aunque no se quisiera, al entrar por dicha puerta en el pueblo, se mira de cara a cara este dolorido y tierno retrato de María, mi Señora.